compañía de la periodista Patricia Stambuk. Patricia, bienvenida nuevamente aquí a Radio Polar y bienvenida acá al Vox Populi 2020. ¿Cómo está, Patricia? Bien, muchas gracias por la invitación, recordando los viejos tiempos de la Radio Polar con Fernando Ferrer en nuestro micrófono 2, que creo que hizo historia en la radiotelefonía, que ya no es radiotelefonía, ya es radiovisión. Es muy distinto, es muy distinto. De hecho, bueno, este año celebramos 80 años de Radio Polar y claro, durante toda la historia de la radio, todos los hitos que se vivieron acá, por supuesto usted también participando, ha cambiado mucho, ahora como usted me comentaba un poco antes de salir al aire respecto de lo que es la radio con visión, ya no es prácticamente la radio. Bueno, en todo caso la radio sigue cumpliendo su noble labor en los lugares más alejados de la región, sigue llegando a través de la frecuencia AM y FM, pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo y uno tiene que estar pendiente también de que, además de lo que está tratando de comunicar ahora audiovisualmente por la plataforma, también sale la radio, entonces uno tiene que estar constantemente describiendo para que la persona, el receptor, reciba claramente el mensaje. Sí, bueno, en una visión romántica, cuando uno no tenía la imagen, se imaginaba. Sin imagen se imaginaba justamente hasta cómo era la persona. Muchas veces a mí me pasaba, yo había empezado a los 20 y tantos, y me decían, uy, yo pensé que era una señora gorda, grande y vieja. Seguramente por mi estilo, porque era más rotunda, no sé, vehemente o lo que fuera, ¿no? Pero uno tenía una imagen que ahora esto ya no existe, o sea, está ahí, ya tú entraste a mi casa, estás en mi biblioteca, estás viendo mi entorno, tienes mucha más información de tu entrevistado que la que podíamos dar nosotros en su momento, en su día. Por supuesto. Pero bueno, hay que aceptar todos los avances y cada avance tiene su lado positivo, sin ninguna duda. Esto es maravilloso. Sí, algunas externalidades positivas que tenga la pandemia en general, porque bueno, ahora en la radio solamente está el control. ¿Ya? Claro. Yo estoy ahora en mi casa y estamos funcionando así desde el comienzo de la pandemia, desde marzo en general. Entonces, claro, nosotros manteniendo la distancia y por supuesto para nosotros ha sido algo nuevo. Y si bien yo egresé hace algunos años recientes de la universidad, igual tampoco nos preparaban para una situación como esta, de cambiar absolutamente el concepto de radio. De repente se veía como algo entretenido, pongámosle una cámara ahí en el estudio de radio, pero se veía como algo experimental y ahora con todo. Tiene que ser así la situación y tiene que además proyectarse en las otras plataformas de redes sociales con todas las distintos lenguajes que ello implica. Así es, así es. Vamos a enloquecer con tantos recursos informativos, porque la verdad es que genera una dispersión bastante fuerte, ¿eh? Tú estás con el teléfono, te están hablando en tu casa, estás pendiente del mensaje que das, estás con el correo, etcétera. Entonces es muy exigente. Uno, yo creo que no se da cuenta cuánto se dispersa y cuántas cosas distintas hace en el día. Y eso conlleva, creo yo, a una menor concentración en algunos aspectos. Para mí, por lo menos, resulta bastante distractivo estar con el Twitter, con el WhatsApp, con el Instagram, con el correo y con el Zoom. Y con las tareas propias de la casa, para quienes están realizando teletrabajo, que es también todo un desafío para las nuevas generaciones. Me imagino en estos momentos ser padre, tener que estar viendo pendiente de que el niño esté en clase, en el otro computador, que el otro quiere ocupar el computador, que yo necesito trabajar. Ha sido un aterrizaje forzoso esta pandemia dentro de lo que es un nuevo estilo de vida, que seguramente esperemos que las cosas buenas se sigan potenciando y se sigan desarrollando de la mejor manera. Patricia, bueno, yo le comentaba que este año se cumplían 80 años de Radio Polar, pero también se marcaba otro hito bastante relevante, o sea, realmente quizás uno de los más relevantes para la historia acá en Magallanes, que era la llegada por el estrecho de Hernando de Magallanes, y cada
la mayoría de las celebraciones ha tenido que ser suspendida, pero en general, bueno, usted ha escrito bastante respecto de lo que son lo que es nuestra tierra. No quería dejar de pasar la oportunidad de que usted nos pudiese conversar respecto de su visión de la historia, porque bueno, usted mañana va a participar en un conversatorio de Magallanes 100 palabras, en la cual usted va a hablar respecto de su experiencia, respecto de escribir sobre lo que es Magallanes. Uh-huh. Bueno, primero te quiero decir que con respecto a los 500 años, es verdad que no se desvaneció la celebración, ¿para qué lo vamos a ocultar, no? Ya no es lo que pensábamos, y en el camino también, incluso antes de la pandemia, yo diría que ya no se veía la gran celebración que pensábamos, porque no había recursos para hacer cosas mayores, ¿no? Piensa que en los 400 años tuvimos el monumento a Hernando de Magallanes, que estructuró todo un corazón de la ciudad, sea discutido o no el monumento, sea discutido o no la llegada de Hernando, que para mí es una profunda equivocación histórica, el confundirlo con otras cosas, con otros momentos de la historia y con otros siglos, ¿no? Pero había una celebración en grande que uno la ve en fotos, que conmovió a la ciudad. Eso no nos va a pasar, evidentemente, pero a mí no me importa mucho, porque, ¿sabes? La gesta de Magallanes fue extraordinaria, fue hace 500 años, pero no podemos seguir mirando hacia atrás. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Y esa mirada hacia adelante es la que creo que nos ha faltado. Permítanme hablar en plural para no parecer de que estoy desde afuera del bosque hablando de mi región. Pero yo no he estado tan afuera del bosque, estoy viviendo lejos de Magallanes, pero siempre he estado implicada. Saqué en diciembre justamente un libro que se llama 1520, Cuentos del Estrecho de Magallanes, porque fue mi modesto homenaje a esta conmemoración, si no queremos llamarle festejo a esta conmemoración. Una gran gesta la de Hernando Magallanes, pero hay que mirar, estamos en la mitad del milenio, 500 años hacia atrás, 500 hacia adelante. Miremos al estrecho, no miremos tanto el acontecimiento que ya fue y que nos puso a nosotros por única vez en la historia universal, solo claro, con este descubrimiento para los europeos del estrecho, un estrecho que estaba aquí hacía 8.000 años, ¿ah? Y con los antecesores de los indígenas actuales, de las etnias australes, hace 11.000 años. Entonces estamos hablando de un lugar que ya está más que descubierto, más que creado, ¿no? Hace 8.000 años el estrecho. Pensemos en ese estrecho que es un tremendo desafío para el futuro. Yo pienso que hay miradas demasiado cortas, son estos planes estratégicos que desarrollan los gobiernos regionales por un determinado periodo que es nada. Fíjate cuando estamos, Dante, hablando de miles de años, ¿no? Y nosotros hacemos un programita para 4 años, para el periodo de un gobierno, es nada. Eso es nada. Tenemos que tener una mirada con mucha más proyección de nuestros biólogos, de todos nuestros científicos, de nuestros urbanistas, ¿eh? De nuestros arquitectos, de nuestros grandes planificadores, de nuestros ingenieros, de nuestros activistas también, los que están pendientes de que no contaminemos el estrecho porque quedan pocos mares prístinos en el mundo. Esa es mi visión con respecto al tema de los 500 años. Y tú me dices, bueno, he escrito, sí, he escrito y voy a seguir escribiendo en Magallanes. Yo estuve en un periodo haciendo investigación y unos largos trabajos en Rapa Nui, porque era la etnia que en el fondo me quedaba más cerca, a pesar de lo lejana que es la isla, me resultaba más fácil hacer esos viajes que ir a Magallanes o seguir con el trabajo con Yaganes o con Cahuéscar o lo que fuese, ¿no? Porque son trabajos que muy largos, hay que viajar, hay que grabar, hay que regresar, juntar el material, etcétera. Pero ahora he regresado y no soy hija pródiga, pero he regresado. Patricia, no quería dejar de pasar la oportunidad de lo que usted me comentaba respecto de que Magallanes carece de un plan de desarrollo, pero digamos un plan de desarrollo que
sea, digamos, no de gobierno, sino estatal, que fije una mirada de aquí a 20, 30, 40 años, una hoja de ruta a seguir. Eso se carece actualmente. Ahora hay bastante expectación respecto de lo que van a ser las figuras de los gobernadores regionales, y quería hacerle la pregunta directamente, como usted periodista, como persona con opinión, respecto de qué es lo que usted espera, que esta figura del gobernador regional va a tener la autonomía necesaria, o si que usted espera quizás de una próxima constitución, quizás que Magallanes o el Estado chileno tome una estructura más federalista, en el sentido de que las decisiones para el territorio se tomen desde el territorio y por el territorio. Bueno, es lo que siempre hemos querido. Ahora, sucede que para poder ejercer esa autonomía tenemos que estar preparados y tener buenos profesionales. Pero si dejamos que nuestros profesionales sistemáticamente emigren porque no tienen las oportunidades, porque no ven esas proyecciones a futuro, no vamos a poder armar equipos. Un gobernador solo no hace nada. Ese gobernador tiene que movilizar, el gobernador tiene que integrar. Y hoy día es lo que se está pidiendo, es lo que está pidiendo la gente, pero no hay que solo pedirlo, hay que trabajar detrás. Entonces ahí empieza, no, es que yo no soy funcionario público, no se trata de eso. Yo tampoco soy funcionaria pública, y no gano un peso por preocuparme de los aspectos de futuro, y así también debe haber cientos o miles de personas. Entonces, efectivamente, pongamos de ejemplo la pandemia. ¿Quién puede ver mejor la situación local que la persona que vive en el lugar y decir, esto es lo que se necesita? No esperemos la instrucción de la capital, actuemos nosotros según lo que creemos. Puede que nos equivoquemos, puede que la región se equivoque, pero es la región que toma su responsabilidad. El centralismo realmente nos consume en todos los aspectos, nos consume en atención. O sea, nosotros estamos viendo todo el día la información de los canales de televisión que están focalizados a la delincuencia en Santiago. Cada región tiene su propia delincuencia, cada región tiene sus propios problemas, y tenemos que ver más encima focalizado con lo que pasa en la capital, y es la capital. Cada vez veo menos noticias de regiones, porque como los canales se han ido jibarizando, tienen seguramente corresponsalías menos dinámicas, no sé cómo, no conozco el detalle en cada caso, pero tenemos escasa presencia. Yo esto, Daniel, lo he investigado en la agenda, y las regiones realmente solo hacemos noticias cuando pasan grandes crisis o cuando hay grandes desastres. Se cayó un avión, todos miran a Magallanes, y si no se cae el avión, no, así de simple. Y esto pasa a nivel de recursos. No sé si has ido a Santiago últimamente, pero lo que uno ve en inversión vial es impresionante, y es inversión vial que hacen todos estos nudos, qué sé yo, caminos nuevos, rutas, bajo nivel, sobre nivel, para barrios nuevos, para barrios de gente con recursos, para barrios de gente que quiere aislarse del problema de vivir en una zona donde hay dificultades, contaminación, violencia, etcétera. No, tiene que haber una descentralización. No sé si los gobernadores van a ser la solución, pero tiene que ir amarrado justamente con lo que salga de esta nueva constitución, que va a pasar su tiempo antes de que la veamos operando. Es otro tema, porque además, bueno, viene la elección del 25 de octubre, y después viene el proceso, y después viene una eventual elección de salida en el caso de que gane la prueba, y por supuesto es un camino bastante largo que esperemos que se desarrolle de la mejor forma posible. Ahora, en todo caso, lo que yo quisiera conversar con usted es que acá, en todo caso, en Magallanes se da un fenómeno que usted quizás pueda aportar algunos matices respecto de lo que son los medios de comunicación acá, que acá la gente desayuna con su diario regional, que acá la gente escucha su radio local, que la Red Austral de Televisión Nacional, por supuesto, tiene un equipo consolidado, pero no tanto así. También está ITV Patagonia actualmente, que también entrega los noticiarios a las 9:30, y también ahora está el Pingüino Multimedia. O sea, en general hay una cultura de medios que, por supuesto, nosotros carecemos de la atención desde el centro, pero no por eso nosotros carecemos de cultura de medios de comunicación.
Claro, lo que pasa es que un país es más rico en cuanto muestra e integra su diversidad. En la gran foto de país, las regiones están ahí en el álbum al final, en una página olvidada. En las sociales abajo. En la social, exactamente. Eso es lo que somos las regiones, ¿no? Y esa imagen de país, si nos integran debidamente, nos permitiría justamente tener, por ejemplo, los recursos que no hemos tenido para los 500 años, que podría haber sido, no estoy hablando de episodios, de cócteles, no, estoy hablando de eso, de proporcionar los recursos, por ejemplo, para hacer un plan de desarrollo, ni siquiera, como decías tú, de unos 30, 40 años, pensemos en un siglo. Fíjate los cambios climáticos que hay hoy día. Tenemos que trabajar con nuestros científicos y con otros científicos para saber lo que se nos viene cuando se intensifique el deshielo antártico, por ejemplo. ¿Qué es lo que se nos viene ahí? Tenemos que tener una mirada que sobrepasa el conocimiento de los que no estamos en esos temas tan técnicos. Esa visión nos falta realmente. Y ahí tendría que cooperar mucho, sin duda, la Universidad de Magallanes, siendo considerada como tal, en vez de muchas veces criticada y no valorada, ser completamente integrada. Por ejemplo, ahora me decían, leí una crítica, es que la universidad no participa en los planes de desarrollo, pero postuló y le dieron el plan de desarrollo hace un periodo a la Universidad Austral, pagado. Ahora la Universidad de Magallanes lo va a hacer sin pago. Entonces, esas sensibilidades, hay que formar un sentimiento de trabajo de equipo defendiendo lo nuestro. El estrecho tiene una tremenda potencialidad futura para el turismo mundial, tremenda. Muy de acuerdo. Tenemos que generar nuevas reservas marinas, ¿no? También reservas en tierra. Hay que trabajar en la regulación, en el protocolo del turismo. Tiene que tener una proyección y luego en la ciencia tenemos, por ejemplo, por citar algo que a mí me asombra mucho, tenemos la mayor reserva de algas del mundo. Y las algas no es que sirvan solamente de adorno, es que tienen propiedades medicinales. La cosmetología mundial busca ciertas algas que tenemos nosotros en Magallanes, que ojalá no las sigan buscando mucho más porque si no las van a agotar. Sirven para la alta cosmetología. Patricia, por supuesto, bueno, hay un montón de temas que desarrollar respecto de la situación. De esto ya en otros programas hemos hablado dentro de lo que debe ser el rol de la universidad y lo falta que hace acá en Magallanes que la universidad se empodere y tome el rol protagónico como debiese ser, como un líder dentro de las decisiones que suceden acá en Magallanes. Ahora también, en honor al tiempo, quería consultarle respecto de la historia. Estamos haciendo quizás una mirada hacia el futuro, pero ahora quiero hacer una mirada hacia atrás y su evaluación, o más bien su apreciación respecto de esta tendencia que hay ahora de mirar con ojos del presente los hechos del pasado, o tratar como de reinterpretar nuevamente los hechos y dándoles connotaciones a reivindicaciones que, claro, pueden ser de hoy, pero le dan un carácter que no corresponde. Claro, o sea, es como pensar, mira, España vino a colonizarlo, mira lo que hizo, esto pudo ser. ¿Qué pudo ser? Nunca vamos a poder saber qué hubiéramos podido hacer nosotros en la historia de nuestra historia sin la llegada de España. Esa respuesta no la tenemos, solamente en la ciencia ficción. Pero asimilar el viaje de Magallanes propiamente a etnocidio o genocidio no me parece, porque estamos confundiendo con el siglo XIX, con principios del siglo XX, con la llegada de empresarios que actuaron de determinada forma en Tierra del Fuego específicamente, y que efectivamente a ellos se les puede culpar de genocidio y etnocidio. Pero el viaje de Magallanes, pongámoslo en una época en que todavía seguían diciendo, bueno, ahora tenemos todavía personas que creen que la Tierra es plana, pero entonces la mayoría pensaba que era plana, ¿no? Y se devanaban los sesos haciendo unos mapas maravillosos, porque yo no sé cómo podían imaginar tanto. Se imaginaban a Magallanes como una isla, ¿no? Como una gran isla, y lo que había que hacer era lo que está haciendo ahora
la Tierra con respecto al universo, es salir a descubrir. ¿Y qué nos van a decir mañana en un otro planeta si nosotros llegamos y nos asentamos en ella, que llegamos a colonizar? Estoy diciendo a lo mejor una tontera, pero lo que quiero decir es que eso era más o menos la idea era salir de España a un rumbo desconocido pero intuido, con bastante valentía y con mucho interés económico. No me cabe ninguna duda, los que iban a bordo de esas naves, lo que querían era obtener posición, riqueza, ínsulas, futuro para ellos, para sus hijos. Europa vivía gran parte en una situación bastante pobre, ¿no? Con grandes diferencias sociales, diciéndolo en términos muy generales. Entonces, esta aventura era una posibilidad, pero ¿cómo podemos medir nosotros de que venían aquí? ¿Cuál es el propósito que podemos asignarle? Yo diría que en Mactán, donde asesinaron a Hernando de Magallanes, fue el episodio mayor, y también en el sur de la Patagonia Argentina, de un desencuentro con las etnias locales. Pero en lo que es nuestra región, desde la boca oriental hasta la occidental, no hubo ningún contacto con etnias locales, que podrían haber sido 3. Y entonces, claro, al no haber habido contacto, no hubo versión nuestra, no hay en ninguna parte ni un mito ni un relato oral que lejanamente recuerde el episodio. Para nuestras etnias es como si no hubiera existido la llegada de Hernando Magallanes. No se encontró ni con un Aoniken, que eran los Tehuelche del Sur, ni con un Cahuéscar, ni con un Yagán, que eran las 3 etnias con las que podría haberse encontrado en su navegación, eventualmente también con los Selknam, con menos posibilidad, ¿no? Claro. Y al no haber habido encuentro, claro, no hubo, como en el caso de Argentina, que tomaron cautivos a un par y que murieron en el camino, ¿no? Esa es la historia reprobable, ¿ah? Pero no hubo tampoco un afán genocida, ¿no? Es más, la crueldad y la muerte rondó en torno a los mismos tripulantes de las naves, más que hacia afuera de ella. Tenían tanto conflicto interno que yo creo que no les quedaban muchas ínfulas para salir a conquistar, ¿qué? Si era una Patagonia escasamente poblada, ¿sí? Y donde además las etnias demostraron tener un espíritu más bien pacífico. Pero claro, nadie podía asegurar que hubiera un real encuentro entre un europeo y un aborigen nuestro. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Que la historia la relata el europeo. El europeo tiene la escritura. Claro, nosotros, ¿qué tenemos? La historia oral. Y por añadidura, teóricamente no son vistos, no queda ningún testimonio. Entonces tenemos una historia coja, y eso es lo que molesta. ¿Cuál es la parte de la historia? La estamos poniendo nosotros 500 años después. Y así con tantos otros acontecimientos, en que la historia ha sido contada por el vencedor, la historia ha sido contada por el colonizador, la historia ha sido contada por incluso el asesino. Por supuesto, pero en este caso lo más relevante es que, claro, acá no existía la escritura. Y eso, claro, claramente que pudo haber algún registro oral, ese se desvaneció como una voz entre los vientos de la Patagonia. Patricia, finalmente estamos llegando al fin de este contacto. Quería que nos dieras a conocer en qué momento se va a realizar este conversatorio, a través de qué plataformas, y invitar a quienes estén interesados a conversar un poco respecto de escribir sobre lo que es Magallanes. Mira, va a ser mañana a las 20 horas. Y se trata de incentivar a la escritura y de no poner, de que quede claro que no hay límites. No hay límites, si es ficción, si es crónica, no hay límites. Es un cuento, claro, lo que supone que es ficción, pero muchas veces uno escribe, como me pasó a mí con mis propios cuentos, algo que efectivamente pasó en la realidad, y uno hace algunos matices. Yo diría que frente a esa página en blanco que pueden estar algunos participantes, que se lancen con la primera frase. Es lanzarse con la primera frase. ¿Y de qué? De lo que tengan en el sentimiento más próximo, en la memoria
más próximo e intenso con respecto a la región, porque lo que tiene que pasar cuando uno encuentra un cuento así de breve y compacto es que a ti te llegue la visión en imágenes a través de las palabras. Logro recrear yo con mis 100 palabras algo, porque va a ser un fragmentito de lo que es Magallanes, claro, un fragmentito, pero lo logro, eso es, y puede ser cualquier historia, cualquier historia. Seguramente tú has leído las de otros años y son profundamente variadas, escriben niños, escriben gente de tercera edad, en fin, de todo un poco, y con temáticas muy variadas, así que eso es lo que esperamos. Por supuesto. Patricia Stambuk, periodista, muchas gracias por este contacto, bienvenida nuevamente a Polar Comunicaciones, es tu casa, y esperamos contactarla nuevamente para seguir conversando respecto de historia, actualidad y todo lo que cruza la vía magallánica. Muchas gracias, Patricia. Cuando gustes. Hasta pronto, Dante.